¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Es la literatura sobre el Shoah o genocidio. Pero quiero presentarles esta maleta. Esta maleta que está aquí va a ser protagonista de nuestra historia. La maleta pertenece a Hannah Brady y es la protagonista de esta maravillosa historia en donde se entrelazan varios mundos. Pero antes de seguir con la clase, quiero que contextualicemos con el siguiente video que se refiere a la Segunda Guerra Mundial. Bien, como observaron, el tema de hoy trata mucho de la Segunda Guerra Mundial. Mi productor me acaba de decir, por favor, preséntese, y sí, lo vamos a hacer. Mi nombre es Alan Morales y estamos en Aprendo en Casa. ¿Se acuerdan? Una iniciativa del Ministerio de Educación Pública y del Grupo Repetel. Este tema del Holocausto, que a partir de ahora lo llamaremos Shoah. ¿Por qué Shoah? Porque la palabra Shoah significa catástrofe. Un holocausto es algo que se hace voluntario, pero esto no tiene nada de voluntario. Esto es simplemente un momento de la historia que no debemos olvidar. Sin embargo, tal vez ustedes piensen, profe, pero ¿y eso en qué me puede afectar a mí? Bueno, observemos el siguiente reportaje que se produjo aquí en la casa de Repetel sobre linajes y veamos la sangre judía que tanto está en nuestra Costa Rica. Así que por favor, señor productor, veamos este pequeño reportaje de Informe 11. La historia del pueblo judío ha estado marcada por la persecución y el exilio. En el año 63 a.C., los romanos conquistaron la región de Judea. Los judíos vieron, desolados, cómo eran sometidos y humillados. Entonces se levantaron en armas una y otra vez, hasta que en el año 70 después de Cristo, los romanos pusieron punto y final a sus rebeliones. En el año 70 después de Cristo, los judíos sufrieron la primera gran matanza de parte de los romanos. Fue el inicio del éxodo del pueblo judío a diferentes regiones. Jerusalén fue completamente destruida. Del templo, el lugar más sagrado, no quedó nada. Los judíos que sobrevivieron tuvieron que huir. Algunos se asentaron en lo que hoy es el centro y norte de Europa, y de ahí vienen los actuales judíos ashkenazi. Un segundo grupo importante de judíos se fue por el norte de África y se asentó en la península ibérica. Ellos se llamaron a sí mismos sefarditas.
Fue así como llegó en diferentes periodos gran cantidad de judíos a España. Durante siglos, judíos y cristianos vivieron en relativa armonía en España. Académicos costarricenses, varios eruditos han sugerido que el pueblo costarricense es descendiente fundamentalmente de judíos. ¿Por qué? Costa Rica estaba en la montaña, muy alejada de las grandes urbes importantes españolas, así que era un buen lugar para venir a esconderse, a huir de las autoridades religiosas y civiles. Tanto así que algunos hablan de que ciertos rituales que se practicaban, por ejemplo en Escazú, tenían ese origen y que muchos de los españoles que llegaron a Costa Rica venían huyendo realmente de la persecución de la Santa Inquisición. Sin embargo, no hay ningún documento que pruebe todo esto. Esto más bien responde a un mito. Lo que sí es cierto es que los costarricenses tenemos una porción de ascendencia judía por algunas de las ramas muy atrás en el árbol genealógico de personas que venían de España y que ya traían esta sangre judía. Una de estas personas era Isabel Arias Dávila, esposa de Juan Vázquez de Coronado, conquistador de Costa Rica. Isabel Arias Dávila había nacido en Guatemala, hija de Gaspar Arias Dávila y Juana de Poblet. Gaspar Arias Dávila venía de una familia muy antigua de judíos que se habían convertido al cristianismo más o menos en 1400. De Isabel Arias Dávila descienden numerosas familias costarricenses como los Porras, Alvarado, Vargas, Morales, Ureña, Fallas, Umaña y Gamboa. Sí, los costarricenses tenemos herencia judía. No tan grande como algunos dicen, pero la tenemos. El porcentaje es mínimo. Existe, pero es mínimo. Bien, como observaron entonces, la sangre judía está en Costa Rica. Pero ¿por qué tenemos este tema al día de hoy? ¿De qué trata esta maleta y por qué estamos hablando así con casi que tristeza? Bueno, tenemos que recordar que durante la Segunda Guerra Mundial se produjo el Shoah y este tema es trágico, es terrible, es triste. Esta maleta juega un gran caso en nuestro libro. ¿Por qué? Porque esta maleta aparece en Japón y a partir de ahí podemos encontrar esta nueva historia. Pero antes de seguir, le voy a pedir al señor Christopher, nuestro productor, que me lleve a la presentación sobre este tema. Bien, vamos a conversar entonces del tema de hoy. El libro se llama La maleta de Hannah y lo escribió la señora Karen Levine. Karen Levine es canadiense y tiene dentro de sus funciones la producción de programas radiofónicos. En uno de esos programas que estaba conduciendo y produjo, trató sobre los niños del Holocausto. Recuerdan que ahora vamos a decir el Shoah. Estos niños del Holocausto, que fue el programa que ella produjo, salió Hannah y a partir de ese programa, Karen Levine escribió este texto, La maleta de Hannah. ¿Pero de qué trata la maleta de Hannah? Bueno, observemos. Tenemos que tener claro que el Shoah o genocidio judío significa catástrofe y se refiere al exterminio de los judíos. Los nazis persiguieron y asesinaron a 6 millones de judíos, entre ellos 1,5 millones de niños, por ser considerados raza inferior. Quiere decir que no cometieron ningún delito, simplemente por pertenecer a la nación, por ser judíos, debían morir. ¿Cuándo pasó esto? Bueno, como observamos, durante la Segunda Guerra Mundial, que fue el conflicto más grande y destructivo de toda la historia. Alemania invade Polonia en 1939 y aquí empieza esta guerra que terminó hasta 1945. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque el contexto de nuestra novela está circunscrito a este hecho histórico. ¿Y cómo pasó esto? Bien, los alemanes decidieron, el régimen nazi, alejar a los judíos del pueblo. ¿Cómo lo hacían? Por medio de los campos de concentración.
¿Qué significa campo de concentración? Bueno, imagínense que usted está en su casa, viendo Aprendo en Casa, tocan la puerta y le dicen, ya usted no puede estar aquí, debe irse para el campo de concentración asignado. ¿Y qué me llevo? Lo que quepa en una maleta. La ropa, los zapatos y nada más. Todo lo que es suyo ya no le pertenece a usted, va a pasar a ser parte del régimen nazi. ¿Entienden esta situación? Imagínense ustedes están con su mamá, con su tío, con su primo ahí en la casa y de un momento a otro tiene que abandonarlo. Bueno, estos eran los campos de concentración. Eran lugares donde llevaban a los judíos y a otras personas prisioneras del régimen nazi y las encarcelaban. Muy bien, pero ¿y qué pasaba después? En algunos casos, los campos de concentración eran un momento simplemente para luego mover a estos prisioneros a los campos de exterminio. ¿Y qué eran los campos de exterminio? Bien, imagínense ustedes unos grandes galerones a donde metían a las personas, niños, adultos, ancianos, mujeres, hombres. Cerraban las puertas y utilizaban unas granadas de gas. Y las personas morían intoxicadas. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser judíos. El régimen nazi utilizaba este sistema para asesinarlos. Vamos a hacer la confrontación del libro. Recuerden que estamos trabajando el libro La maleta de Hannah de Karen Levin. La confrontación es cuando nos enfrentamos al texto. Recuerden los pasos. Escogimos el libro y luego le leímos en forma completa. Muy bien, después de leer el libro en forma completa, buscamos las palabras que no conocemos. En este caso vamos a encontrar términos en alemán y términos tal vez que desconozcamos, pero sí es importante que los buscamos en el diccionario. Luego de leer el libro en forma completa, empezamos con la confrontación. Entonces vamos a observar el primer paso. Recuerden que empezamos con los paratextos. ¿Qué son los paratextos? Son elementos que acompañan al libro. En este caso, la portada. También vamos a tener dentro de los paratextos el glosario, el epígrafe y el agradecimiento o la dedicatoria. Muy bien, bueno, observemos entonces la portada de nuestro libro. Esta es la maleta de Hannah. La maleta de Hannah tiene como portada una foto de una niña rubia de ojos claros que observa el vacío. Ella es Hannah Brady. Ella es la protagonista de nuestra historia. ¿La observan? Y también vamos a ver el título. ¿Cuál es el título? La maleta de Hannah. ¿Y por qué es tan importante la maleta? Bueno, les voy a explicar. Esta maleta de Hannah aparece en el año 2000 en Tokio, Japón. Tokio, Japón, al igual que muchos países, incluyendo Costa Rica, tienen centros educativos sobre el Shoah. En Costa Rica está el Centro Sionista Israelí, donde ustedes pueden aprender y conocer más sobre la comunidad judía. Muy bien, entonces volvamos a nuestra novela. En la maleta de Hannah, en Japón, aparece esta maleta. ¿Por qué en Japón? Porque la curadora del Centro Educativo del Holocausto en Tokio, Japón, que se llama Fumiko Ishioka, decide solicitar a los campos de Auschwitz material, objetos de los sobrevivientes, pero también de las personas que murieron dentro de los campos de concentración. Dentro de los elementos que llegaron una media de un niño, el zapato de un niño, una lata de gas utilizada durante el exterminio y la maleta de Hannah. Productor, por favor, vamos a observar la maleta. Fíjense, muy bien, ¿esta es la maleta de Hannah? No, es una réplica que tenemos aquí. En la maleta de Hannah vienen varias inscripciones. Número 1, el nombre de la dueña de la maleta, Hannah Brady. ¿Lo ven? El número 625 pertenece a su número de prisionera. Luego, 1931 es el año de nacimiento de Hannah. Es decir, que para 1939, que empieza la guerra, ella tenía 8 años. Y luego, una palabra en alemán, con permiso, Waisenklein, que significa huérfana. Muy bien, esta maleta es la que aparece en el campo de concentración de Auschwitz y esta maleta es la que luego le envían a Fumiko Ishioka
a el Centro Educativo del Holocausto en Tokio, Japón. Muy bien, hay que decir algo que tal vez pueda sacarnos de nuestro espacio. Esta maleta significa historia. ¿Por qué? Porque esta maleta que estamos viendo ahora en pantalla es la maleta en donde Hana guardaba sus más recónditos amores. ¿Qué amores? Los libros, su ropa y una muñeca. Muy bien. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Chris, por favor. Volvamos a Japón. Muy bien, entonces en Japón está el Centro Educativo del Holocausto. Cuando Fumiko Ishioka lleva esta maleta, los niños que visitaban el centro educativo tienen varias dudas. La primera duda, lógicamente, ¿quién era Hana Brady? ¿Y cómo sabemos que se llamaba así? Porque en la maleta viene su nombre. ¿Y de dónde venía Hana? ¿Y qué le sucedió a Hana? Entonces Fumiko Ishioka decide iniciar un trabajo de investigación. Ese trabajo de investigación la va a llevar por varias partes del mundo. ¿Por qué? Porque tiene que saber quién es ella, quién es Hana Brady y dónde está. Aquí está Fumiko Ishioka y está el Centro Educativo del Holocausto. Ella tiene un grupo de niñas que se encargan, de niños y niñas, que se encargan de, además de estudiar la historia, hacer conciencia de que esto no se puede repetir. Muy bien. Ahora, dentro de la historia, vamos a reconocer otra zona histórica de nuestro país, de nuestro mundo, perdón, y es Checoslovaquia. Y mucha gente, tal vez ustedes digan, Checoslovaquia, ¿ese país existe? Bueno, ese país existía y luego se dividió, y aquí es donde nace la protagonista Hana Brady. Ella es checoslovaca y es parte de una comunidad que se llama Move Mestro. ¿Ven aquella casa azul, marcada con colores azul? ¿La pueden observar? Muy bien, eso era una tienda. En la parte de abajo estaba la tienda y en la segunda planta vivía Hana Brady, con su papá, su hermano y su mamá. ¿Qué pasa con Hana? Como les dije, en 1939 Alemania inicia la guerra. En 1941 el régimen nazi invade Checoslovaquia y Hana deja de ser una habitante de Checoslovaquia para ser una prisionera judía. Ella tiene que, junto con su hermano, dejar todo e irse al campo de concentración. Muy bien. Esto es un campo de concentración. Aquí es donde estaba Hana. Este es el campo de Theresienstadt. En español lo vamos a nombrar Terezín. Y en este campo, que es una cárcel, convivían mujeres y hombres, niños y niñas. Y no podían salir. Era una prisión. Su nombre culto, campo de concentración, pero en realidad era una prisión. Aquí tenemos a Hana Brady. Hay muchas fotos de ella porque era una niña artísticamente elevada, bailaba, escribía y su sueño era tener una vida normal. Como la podemos observar aquí en una presentación artística y también dentro del campo allá en Checoslovaquia donde ella disfrutaba de coleccionar flores. Bueno, entonces esta historia está dividida en dos grandes historias. Una ambientada en Tokio en el año 2000 y otra ambientada en Terezín, Checoslovaquia, desde 1939 hasta 1945. Y luego estas dos historias se unen, pero eso va a quedar para la próxima semana. Por ahora vamos a hacer el proceso de la autoevaluación. ¿Qué es la autoevaluación esta semana? Esta semana es pensar en cómo los hechos que han ocurrido en la historia pueden mejorar nuestra vida. No solo que no se repitan, no es solamente eso, sino que no nos hagamos con la vista hacia otro lado cuando veamos una injusticia o el dolor de una persona. Tenemos que volver a nuestras raíces humanas. Todos somos seres humanos, pero creo que se nos ha olvidado el sentimiento de sentir dolor y compasión por las otras personas. Y sobre todo, que las personas que están sufriendo tienen que tener nuestro acompañamiento.
Muy bien. Ahora vamos a ir al momento ortográfico, pero antes le quería decir a mi productor que no aguanto más sus vituperios. Claro, usted va a decir, el profesor está insultando a su productor, pero ¿qué les parece si observamos este momento ortográfico y cuando volvemos explicamos esta palabra? O tal vez ya ustedes se la sepan. Así que, señor productor, no más vituperios y vamos al momento ortográfico. Hola, ¿sabían que el diccionario es el lugar donde están todas las palabras aceptadas en nuestro idioma? ¿Saben cuántas palabras tiene el diccionario de la RAE? Nada más y nada menos que 88,000 palabras. ¿Y cuántas usaremos? Bueno, hay muchas que son de uso cotidiano, que las decimos decenas de veces en un solo día, pero otras literalmente quizá ni las hayamos escuchado nunca. Hoy les traigo 3 palabras que seguro no saben qué significan. Bueno, tal vez. Vamos a ver. La primera es virgulilla. ¿Se han dado cuenta que la letra ñ tiene un trazo arriba de ella? Es como una N con una pequeña rayita. Esa rayita de la ñ se llama virgulilla. Número 2. La segunda es ósculo. Beso de respeto o afecto. Ejemplo, un ósculo y un abrazo pueden hacer feliz al más desdichado. Y la tercera es vituperio, que significa una difamación, ofensa o un insulto. Ejemplo, se encontraban tan molestos que gritaban vituperios. Vamos de nuevo. La primera es virgulilla. ¿Se han dado cuenta que la letra ñ tiene un trazo arriba de ella? Es como una N con una pequeña rayita. Esa rayita de la ñ se llama virgulilla. Número 2. La segunda es ósculo, beso de respeto o afecto. Y la tercera es vituperio, que significa una difamación, ofensa o un insulto. Recordemos que el español es un ente vivo y en constante cambio. Nos vemos y sigamos estudiando. ¿Vieron? El vituperio y el ósculo. Bien, esas palabras no es que han aparecido en este momento, son palabras de uso común, pero que tal vez en nuestro vocabulario no están presentes. Y cuando una palabra se aparece, ¿qué tenemos que hacer? Claro, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y sus 88,000 palabras. Increíble cantidad de palabras. Y como decía Paola ahora, ¿cuántas usaremos nosotros? Bien, continuemos con nuestro programa sobre la maleta de Hannah. Queremos agradecer al Centro Israelita Sionista de Costa Rica por su gran apoyo para la producción de este programa y la próxima semana tendremos un invitado especial, el excelentísimo embajador del Estado de Israel en Costa Rica. También queremos agradecer a todas las personas que nos han apoyado, en especial las personas que nos consiguieron esta maleta que tiene sus 70 años y aún así hicieron el favor de prestárnosla. Y también queremos que vean un pequeño video para concluir nuestro programa sobre el campo de concentración de Terezín.
observaron el campo de concentración de Terezín, todo lo que estaba ahí es el cementerio de los judíos que murieron en ese campo de concentración. Por favor, el desafío de esta semana es que nos sentemos y pensemos en todas estas catástrofes, esas tragedias, pero sobre todo en que no dejemos que se repitan. Les recuerdo, mi nombre es Alan Morales Valverde y estoy aquí de parte del Ministerio de Educación Pública agradeciendo inmensamente al Grupo Repetel por abrirnos sus puertas. Recuerden, estamos todos los lunes a partir del mediodía en noveno y después de las 2:30 en décimo. Así que muchas gracias a todos y los espero en la clase de décimo. Hasta luego. Pasen muy buena tarde.